Muy buenos días, República Dominicana. Muy buenos días, mundo, desde Conexión Global RD. Hoy es un sábado especial. Tenemos unas cuantas semanas que no sabemos qué está pasando exactamente en los Estados Unidos de América. No sabemos qué va a pasar de aquí hacia el futuro, hacia el 8 de diciembre, hacia enero, cuando tiene que haber un nuevo presidente en los Estados Unidos de América. Seguimos en esta incertidumbre y digo que es especial hoy sábado porque tenemos un invitado que nos va a ayudar a comprender y a entender lo que está pasando allá. Paso de inmediato con Manuel Escalante, quien es el líder de Conexión Global RD. Buenos días, señores. Buenos días, televidentes. Buenos días, Víctor. Buenos días, señor invitado. Este es un espacio pluralista, democrático e institucional, donde hay dos líderes, Víctor Tineo y Manuel Escalante, productores y conductores. No se sabe cuándo uno produce o cuándo el otro conduce. Así que eso que quede claro. Qué bueno que están con nosotros este sábado de nuevo a las 10 de la mañana, en el que, como siempre, traemos un tema de interés global y local Vamos a estar hablando, es imprescindible y tratar de entender la realidad del país que más comercialmente dependemos de él y que es como si fuera nuestra segunda casa, porque en general América Latina tiene que reconocer que tiene un cordón umbilical con Estados Unidos, que hay que manejarlo, por supuesto. No podemos tampoco muchas veces ser serviles, pero tenemos que reconocer que nos debemos mucho a ambas naciones. No se sabe quién a más, ese no es el tema. Hoy tenemos un internacionalista con quien estaremos viendo sobre ese panorama que está pasando en Estados Unidos a propósito de los últimos resultados electorales y la posición de Donald Trump como candidato que ve que perdió pero no lo quiere entender, o si ganó pero no se le quiere reconocer. O sea, hay una crisis postelectoral, definitivamente. De eso vamos a estar hablando con Juan Luis Contreras, un internacionalista. Juan Luis, bienvenido a Conexión Global RD, tu casa. Muchísimas gracias, Manuel. Un saludo especial para mi amigo y profesor Víctor Tineo. Realmente, Saludos, como tú ya mencionas, saludos Juan yo Luis, me un siento en gusto, casa. un Gracias, gusto que gracias. esté con nosotros. Para mí es Juan un Luis, honor. cuando uno escucha este tema de Estados Unidos, hay que hacerse una pregunta imprescindiblemente. La importancia del panorama de Estados Unidos para el entendimiento del escenario regional. Estamos hablando de América Latina, Caribe, que somos los más afectados, positivo o negativamente en función de lo que pasa en Estados Unidos. ¿Qué podemos decir, Juan Luis? Así mismo es, como tú mencionas, realmente esto, Estados Unidos realmente tiene una importancia muy directa para nuestra región, América Latina y el Caribe. Pero antes de entrar ahí, sabes que, Manuel, muchas veces nosotros nos cuesta mucho y es a veces hasta titánico entender incluso hasta los procesos locales que nosotros vemos, procesos políticos, procesos económicos, a veces uno a veces lucha porque es muy variante. Y ahora si le sumamos un aspecto internacional, pues uno dice, y entonces, o sea, muchas veces no podemos ni siquiera con los problemas de República Dominicana, entonces también vamos a tener que analizar el problema de los Estados Unidos. Pero sí, yo creo que en todas las discusiones que nosotros como profesional, como Estado, como ciudadanos, paulatinamente tenemos que ir introduciendo los aspectos internacionales, porque el aspecto internacional nos brinda a nosotros una perspectiva y una visión panorámica, incluso para la toma de decisiones en nuestro país, en temas Sobre que a todo en un veces, mundo globalizado, Juan Luis. sobre todo, y es que más allá de la globalización, nosotros compartimos una narrativa social. Por estar justamente ubicado en la misma región de América Latina y el Caribe, nosotros compartimos en ciertos modos la misma narrativa social, la misma narrativa política, están las tendencias. Entonces, si nosotros tenemos marcos de referencia de países que ya han pasado por diferentes procesos, entonces nosotros como entendedores, como estudiosos de las relaciones internacionales, podemos aplicar porque ya tenemos una visión comparada de una proyección que podría acontecer en República Dominicana. Así que entender los Estados Unidos no solamente como potencia, como líder geopolítico, como líder económico a nivel mundial, pero como tú bien mencionas, en nuestra región nosotros estamos aquí, estamos pegados. Y cualquier situación que acontezca ya, pues va a afectar de manera directa o indirecta. Entonces,
yo saludo este espacio, saludo esta iniciativa por parte de Víctor, por parte de Manuel. Y nada, vamos adelante. Yo creo que este es un tema que hay que seguir analizando, porque fíjense algo. Yo sentí mucha propaganda el día de las elecciones. Y obviamente, fue un tema que nos llamó muchísimo la atención. Y estábamos ahí antes. Creo que nunca los dominicanos y América Latina estaba con los ojos puestos hacia los Estados Unidos. Pero después la situación se quedó ahí pendiente. Y es como menciona el señor Víctor, nosotros necesitamos hoy más que nunca hacer un detenimiento y una reflexión del futuro de los Estados Unidos, el futuro de la Casa Blanca, porque todavía es un tema que está en stand-by. Entonces, creo que este tema es realmente muy importante, que deberíamos dedicarle no solamente a este programa, sino más programas con otros invitados, incluso para seguir ¿Cuáles son las entendiendo principales, Juan Luis, cuáles son las principales variables que, a propósito de lo que debemos entender como región, el grado de dependencia de Estados Unidos no lo vamos a decir ahora porque no lo hemos medido, pero es bastante extenso. ¿Cuáles son esas variables que como América Latina, Centroamérica, Caribe, nosotros debemos considerar de vital importancia, de forma tal que lo que no funcione bien en Estados Unidos nos afecta directamente? Así es. Fíjese, señor Manuel, Estados Unidos históricamente ha sido un país, una potencia que ha invertido en muchos escenarios internacionales. Es un país que se caracteriza por su política exterior, más que su política interna, también su política exterior. Así que la política exterior tiene un cordón umbilical muy arraigado con la política interna. Si la política interna no está equilibrada, no podemos estar hablando de política exterior. Y nosotros, América Latina y el Caribe, creo que está más que decir que dependemos bastante a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural, incluso de lo que esté pasando en los Estados Unidos. Incluso en una de las estrategias que han utilizado los candidatos a presidente relevancia latina, lo Biden, en su campaña, en todo su proceso. Y algo, para ponerte algo tan simple, por ejemplo, sus plataformas digitales, ellos comenzaron a publicar información oficial en español, a diferencia de las plataformas de Donald Trump, que solamente era en inglés, pero Joe Biden comenzó a publicar información oficial en primera plana en español. Y esto a nivel de comunicación envió un mensaje muy directo en cuanto a nuestra posición dentro de la agenda que pretende impulsar en enero el presidente electo Joe Biden. Así que históricamente nosotros tenemos más nunca. Bueno, de hecho, Juan Luis, lo último que estuve leyendo... Necesitamos de la colaboración, de lo que... Lo último que se estuvo leyendo respecto al entorno de Biden es que, por ejemplo, precisamente una dominicana sería parte fundamental del gabinete de la esposa de Biden. Imagínate qué importante para América Latina y para República Dominicana. Y para República Dominicana. En un escenario con una crisis. ¿Cómo impacta, Juan Luis Contreras, cómo impacta, diríamos, a los Estados Unidos, tanto internamente como también en su imagen internacional, esta situación de incertidumbre que se está viviendo? ¿Qué podemos decir al respecto? Creo que se está cortando. No sé si pudiera repetir la pregunta. No se está cortando. ¿Cómo impacta? No sé si me escuchan. Te escuchamos un poquito entrecortado, pero la pregunta es ¿cómo impacta? Estamos muy mal, cortado, no sé si es que tu internet necesita que quizás desvincule otras opciones conectado, pero se está oyendo mal, cortado, se escucha, Juan Luis. Ok, ¿me escuchan ahora? Sí, te escuchamos mejor. Bueno, que esa pregunta tú la respondas en el tercer bloque, porque está contemplada con relación al futuro de la Casa Blanca.
Y me parece No, que pero ¿cómo impacta internamente el tema respecto de la polarización interna, que era sí, el tema? la ¿Cómo polarización, esto por ejemplo, demográfica, ¿verdad, Víctor? cómo impacta esto a lo El interno de proceso los Estados electoral. Unidos, la polarización que ha generado este proceso y y la posición del presidente Donald Trump de que en definitiva no ha ganado el presidente, Biden. electo hasta ahora, Biden. Así es, fíjense que los líderes son formadores de opinión. Y estos dos líderes que tenemos actualmente, Joe Biden y Donald Trump, representan lo que está pasando a lo interno de los Estados Unidos. Cuando hablamos de polarización en materia de elecciones, y podemos ver las encuestas que ya tenemos aquí, las estadísticas, nos damos cuenta que, así como lo han titulado a Donald Trump es el presidente del campo. Y es que Estados Unidos se compone demográficamente por tres secciones. Están las grandes ciudades, las urbes, están los suburbios y están los pueblos. Y quedó confirmado una vez más que el liderazgo de Donald Trump está consolidado a nivel directamente en el campo, y esto responde mucho a la narrativa del partido al cual él representa. Y o sea, a la parte rural de la ciudad de Estados Unidos, de los estados, que son los verdaderos a la parte norteamericanos, rural, ¿no? Sí, bueno, así le llaman los verdaderos norteamericanos, pero sí, básicamente, no solamente los verdaderos norteamericanos, sino los más conservadores, ¿no? El Partido Republicano es un partido que sus valores son fundamentalmente evangélico, católico, y son personas muy conservadores, son personas que generalmente, increíblemente, no tienen un nivel de educación superior. Pero esos son los pueblos que están en los Estados Unidos que se agarran de las tradiciones. Así que Donald Trump ha sido... ¿Perdón? Sigue. Juan Luis, no se está escuchando muy bien, pero una pregunta: ¿cómo ha sido la incidencia del voto latino y de las minorías en estas elecciones? ¿Cuál ha sido ese poder del voto latino en la decisión electoral de los Estados Unidos en estas elecciones? Fíjese que el voto latino, hay algunos mitos que nosotros tenemos que desmontar del voto latino. Y yo creo que mucho pasó dentro de los errores de la campaña de Hillary Clinton en el 2016 fue eso. Invirtieron mucho en la comunidad latina, y la realidad es que la comunidad latina no se puede visualizar de manera homogénea. La comunidad latina incluso está dividida. Y tengo datos, por ejemplo, estadísticas del MIT, donde específicamente hablan sobre el voto latino y cuál fue el porcentaje sobre todo en la toma de decisión para que Joe Biden fuera presidente electo de los Estados Unidos. Y la realidad es que la comunidad latina está dividida. Porque la comunidad latina se debe de por generaciones: primera generación, segunda generación, tercera y cuarta generación. Incluso la comunidad latina se debe de analizar desde el territorio al cual pertenecen, porque tenemos Texas, por ejemplo, que fue territorio de México, pero Texas siempre ha tenido un espíritu de independencia. Texas siempre ha querido... Juan Luis, Dime. vamos a hacer algo, vamos a cerrar este bloque. Escucho. Vamos a cerrar este bloque. En la pausa vamos a revisar las conexiones de internet, y cuando volvamos, queridos televidentes, vamos a volver a tomar el tema de la incidencia del voto latino en Estados Unidos, y que retomemos la explicación que nos da Juan Luis Contreras como internacionalista de esa cuarta generación que está ya en Estados Unidos dividiendo la población latinoamericana dentro del territorio norteamericano. ¿Y cuál es la consecuencia de esa división? Con esa explicación volvemos en breve. No se mueva.
Continuamos aquí con Conexión Global RD y nuestro invitado especial, Juan Luis Contreras, es un especialista, un experto en los temas de relaciones internacionales, geopolítica, y estamos conversando sobre las elecciones de los Estados Unidos, el panorama con relación a América Latina y el Caribe, y el panorama interno realmente de los Estados Unidos. Y estuvimos hablando cuál es el poder latino. ¿Qué pasa con el poder latino en los Estados Unidos? Muchos dicen que son decisivos, pero otros dicen que no. Vamos a escuchar qué nos dice nuestro experto Juan Luis Contreras. Muchas gracias, Víctor. Así es. La comunidad latina es una comunidad muy importante y que el Partido Demócrata hace un tiempo ha estado tratando de conquistar porque realmente somos importantes para todo el sistema productivo de esta gran nación. Sin embargo, cuando comparamos nuestra comunidad con comunidades como la etnia negra, por ejemplo, vemos una gran diferenciación según los resultados arrojados en este pasado proceso electoral, y también fue punto de referencia en el proceso del 2016 con Hillary Clinton. Tengo aquí que los latinos, por ejemplo, votaron un 66% votó por Joe Biden, el restante un 32% votó por Donald Trump. Si comparamos esta cifra con la etnia negra, vemos que el 87% votó por Joe Biden y solamente un 12% votó por Donald Trump. Y es que cuando vemos nuestra comunidad, no la podemos ver de manera muy homogénea. Y ese es el error que muchas personas cometen. Desde aquí, desde América, la gente habla de la comunidad latina, pero tú dices que no se puede ver como una sola, como comunidad. ¿Cómo hay que verla? Y fíjese algo, que incluso nosotros mismos hemos incurrido en este error. A veces es muy chocante uno ver en la televisión a un latino votando por Donald Trump, haciendo campaña por Donald Trump, cuando Donald Trump ha desencadenado una campaña mediática en contra de los mexicanos, en contra de la comunidad latina. Pero este entendimiento hay que tenerlo desde la perspectiva de que los latinos, nosotros en los Estados Unidos, pertenecemos a 4 generaciones. La primera generación, que es el inmigrante, la familia inmigrante que llega, esa históricamente, estadísticamente, siempre ha votado por el Partido Demócrata, porque es el partido donde ellos se sienten acogidos, es el partido que son bilingües, ese es el partido que son multicultural, ese es el partido que abraza a todos y a todas. Sin embargo, la segunda generación es una generación más arraigada porque son los hijos de los inmigrantes. Y esta generación está mixta. Hay un punto que se sienten muy nacionales, que ni siquiera hablan español, nota, y hay otros que sí se mantienen atados y arraigados a sus raíces. Pero tenemos la tercera generación, que es la generación a lo mejor un poquito más difícil. Porque esa generación que ya se va separando cada vez más de la cultura latina. Y generalmente esta población es muy nacionalista. Esos son los nietos. Esos son los nietos. Y si vamos a hablar de la cuarta generación, si en estas familias no se fomenta las tradiciones, si no se fomenta la cultura latina, generalmente pues solamente le quedan los rasgos físicos. Pero por dentro no se sienten ser parte de América Latina. Y yo les digo esto porque he tenido casos muy cercanos. Yo he tenido que viajar hacia Texas durante un largo tiempo, más de 7 años viajando constantemente, justamente porque estoy involucrado con diferentes organizaciones internacionales que trabajan con la comunidad latina en los Estados Unidos. Y es el mismo ejemplo. También tenemos que comprender a la comunidad latina dependiendo de la región a la cual pertenece. Y ya que mencioné Texas, quiero traerlo aquí. Texas, desde sus orígenes, ha sido un estado muy independiente, que se ha querido separar un poquito de América Latina y mirar más hacia el norte. Entonces, en este proceso se ha creado una narrativa social y lo vemos. Texas es republicano, siempre ha sido republicano, muy nacionalista, muy arraigado. Y es increíble porque uno dice, oye, pero está muy cerca de México, está muy cerca de México. Incluso ustedes
ellos comparten gastronomías similares. Hay una gastronomía que es la Tex-Mex, que es una fusión de la comida tejana con la comida mexicana. Y si ustedes llegan a ir a los pueblos, por ejemplo, de McAllen, Texas, que está a 15 minutos de la frontera, es increíble. Tú de repente crees que vas a encontrar mucho español en la calle, pero no es así, no es así. Entonces, los líderes han entendido esto, de que la comunidad latina lamentablemente está dividida. Está dividida. Hay un aspecto que a mí me llama la atención, Juan Luis, y también en la República Dominicana, y es que hay como una especie de paradoja. Donald Trump me habla mal, pero yo no me siento mal con él. O sea, me trata mal, pero me trata bien. Una paradoja. O te trata bien o te trata mal. Pero he visto en la República Dominicana muchos jóvenes que incluso se dicen ser liberales, pero que en el fondo dicen, es que prefiero a Trump que al Partido Demócrata. ¿Por qué se da una especie como de paradoja tan que se nota tanto? Muy interesante, muy interesante. Qué bueno que lo mencionas. Fíjense, nos hemos dado cuenta que nuestra comunidad ya no le interesa tanto el tema migratorio o exclusivamente el tema migratorio. Que esta es una de las percepciones que tienen en muchos norteamericanos. Que cuando se habla de latino, se habla de migración. Y no es así. El latino hoy en día le interesa la economía. Al latino hoy en día le interesa la seguridad. Al latino hoy en día le interesa los intereses que representa incluso ese candidato político. Y hablo específicamente de las ideologías. De las ideologías. Profesor, usted tiene que saber de que República Dominicana, independientemente de las transformaciones que hemos sufrido nosotros desde la sociedad, somos un país conservador. Y Donald Trump tuvo la valentía de pararse y decir, ¿saben qué? Yo estoy de acuerdo con esto y estoy en contra de esto. ¿Me apoyas? Sígueme. Y eso despertó increíblemente una movilización que nunca antes se había visto en los Estados Unidos. Así que por eso que nosotros vemos que en América Latina hay muchos latinos que están a favor de Donald Trump, no por cómo él habla, sino por lo que él defiende, su ideología, su manera de ver el mundo, que va muy compatible a las tradiciones religiosas y culturales de nuestros países, de nuestra región. Así que ponen en balanza qué es más importante para mí, un presidente que hable bien o un presidente que no esté a favor del aborto. ¿Qué es más importante para mí? ¿Un presidente que sepa sobre política exterior o no sepa de política exterior o un presidente que apoye la familia como tradicionalmente está concebida? Juan Luis, cuando uno escucha tu posición, tu exposición y tu ideología, profesionalmente hablando, con relación al tema que estamos tratando de la panorámica de Estados Unidos ante el entendimiento del escenario latinoamericano, regional, ¿no? Mientras tú hablabas de Texas, de Estados Unidos, de esa generación que va por cuarta, de inmigrantes, hijos de inmigrantes, nietos de inmigrantes y bisnietos de inmigrantes, hay algo que es un elemento que es determinante, es la palabra tradición. Escuchaba y por lo menos yo podía percibir que en ese voto hay mucha tradición. ¿Por qué la tradición impera tanto en Estados Unidos e incluyendo en los inmigrantes? No importa el nivel en el que estén. Yo creo que si vamos a tocar esa pregunta tenemos que ir al fundamento de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene su fundamento ahí, en el cristianismo, en la fe, y es algo que está muy arraigado. Y en el conservadurismo, ¿no? Sobre todo. O sea, cuando tú combinas su origen de cristianismo, los peregrinos vinieron de Irlanda, ellos establecieron una cultura, independientemente de todo. Eso va generando una posición tradicional, conectada a la religión, a la espiritualidad, a una serie de elementos que al final
lo que hacen es hacerte conservador. Así es. Y otro punto es que fue mucho del posicionamiento de Donald Trump y de la victoria de Donald Trump en el 2016, es que los izquierdas sí alzan su voz, pero no votan. Y esa es la realidad. Entonces, hacen muchas movilizaciones. Esos son como los de aquí. ¿Cómo que le llamamos a los de aquí? A los Yo no me quiero meter ahí, ¿eh? Los likes de aquí, mucho bulto, mucha bulla, y no votaron. No me quiero meter ahí, pero bueno, y es muy curioso, porque miren cómo analizando la perspectiva de los Estados Unidos podemos hacer una comparación de nuestro país, de nuestros sistemas, y decimos, oye, no estamos solos, realmente son procesos que se dan en los países, producto de las civilizaciones, producto de las sociedades, y esto es muy interesante, realmente es muy interesante, pero sí, la izquierda generalmente no votaba, sin embargo, a diferencia de este proceso. Hay algo, Juan Luis Contreras, es una sociedad conservadora, pero en el caso de Joe Biden, si se observa su trayectoria, es un hombre conservador. Y, en la forma en que ha manejado la política exterior, porque él fue senador durante toda su vida prácticamente, hasta que llegó a ser vicepresidente, y en el fondo es un hombre católico, eso es lo que se plantea. Entonces, no creo que en términos de lo que es la cultura y la estructura política de los Estados Unidos, este hombre sea un riesgo, sea un peligro. ¿Por qué Donald Trump, con sus creencias de conspiración, entiende que el presidente Biden es un problema para los Estados Unidos? Es que, mire, las ideologías hay que ponerla en un cuadrante, ¿no? Es una línea, está la parte céntrica y están los extremos. Joe Biden, como usted bien mencionó, en sus fundamentos, él es conservador porque él es católico, pero no es extremista. Él no es un conservador extremo. No es fanático. No es fanático, a diferencia de Donald Trump, que es un conservador extremo. Exacto. Entonces, Joe Biden, más de izquierda o derecha, él es izquierda por la tendencia del partido, podríamos decir, pero es un señor, es una figura política más del centro, más de lo intelectual. Más de lo mejor de ambos bandos. Podríamos decir que es así. De hecho, en el discurso cuando salieron ganadores virtuales, Kamala Harris lo primero que dijo fue, gracias por escoger la ciencia. Gracias por escoger lo seguro. Ella no se inclinó precisamente al extremo. Y el discurso de Joe Biden cuando él habló fue de unificación. El señor es un estadista. Joe Biden es un estadista, es un diplomático, sabe que lo que él dice tiene un impacto en el país completo. Entonces, yo creo que él es más del centro, pero obviamente tiene una tendencia muy a la izquierda por su partido político. Y eso es algo que es indiscutible. Tú que has estado viajando y yendo a los Estados Unidos, conociendo esa cultura en los Estados Unidos, ¿cómo se explica esta de las teorías de la conspiración y que tanta gente la cree? Tanto en Estados Unidos como en República Dominicana. Vamos a hacer algo, Víctor. ¿Tiene algo de cierto esto? Control Master nos está hablando del tiempo. Pasaron ya los segundos 15 minutos. Pero es costumbre, Juan Luis, en Conexión Global RD, nosotros esa pregunta la vamos a mover al tercer bloque para pasar y darte el tiempo que responda sin estrés de que el tiempo se está agotando. Nosotros volvemos en breve para que Juan Luis Contreras, internacionalista, invitado especial de Conexión Global RD, hoy sábado, nos responda a esa genial pregunta de Víctor Tineo. No se mueva, comparta con nosotros el tercer y último bloque y sigamos aprendiendo juntos.
Conexión Global RD, que llega a ustedes todos los sábados. Y gracias por estar siempre atento a nuestro programa. Tenemos a Juan Luis Contreras, que es un experto, un especialista en las relaciones internacionales y la diplomacia. Gracias por estar con nosotros, Juan Luis. Juan Luis, hay algo que es preocupante, que hay que conocer y que hay que entender. Hay unas teorías de conspiración en los Estados Unidos que ha sacado a relucir y defiende el presidente Donald Trump. Tú que has estado viajando, que has estado yendo a los Estados Unidos, que conoce esta idiosincrasia ya de manera in situ, ¿qué se puede decir de cierto? Porque aquí en Dominicana hay mucha gente que también la cree. ¿Es que hay algo de verdad en esto? Fíjense que las tendencias, los pensamientos, las teorías tienen un origen en una realidad. A lo mejor no sea una verdad absoluta, pero sí una realidad. Esa misma pregunta se la hicieron recientemente, Yanna Tavares se la hizo recientemente a la embajadora de los Estados Unidos aquí en República Dominicana, la cual es del partido de Donald Trump y es una posición política. Y la respuesta de ella fue esta, y me quiero apoyar ahí mismo, en esta misma respuesta, de que es muy dramático. Y es muy peligroso, sobre todo, señores. Y esto es algo que hay que hacer conciencia y qué bueno que estamos aquí desde esta plataforma, desde este medio de comunicación. Es muy peligroso cuando nosotros pronunciamos cosas como estas sin base. Que tenga sus verdades, sus mentiras. Entiendo que eso Donald Trump lo sabe, pero a lo que sí me quiero referir es al impacto que tiene estos pronunciamientos, porque como dije al principio, los líderes son formadores de opinión y es algo preocupante porque no todo el mundo va a la universidad, no todo el mundo se detiene a leer un libro y más en nuestros países en vía de desarrollo, donde cuesta muchas veces tener a un profesional con calidad en lectura y escritura a esos niveles. Y yo sé que ustedes entienden de lo que yo estoy hablando. Claro. Entonces, los líderes, más que yo decir si es cierto o es mentira, yo lo que quiero decir aquí es que cada persona tiene que ser muy responsable cuando habla frente a los medios de comunicación, cuando habla desde su posición, porque ustedes están formando opinión. Y cuando se forma una opinión con un fundamento tan inestable, se comienzan a crear las olas de ruido social. Y esto es algo muy importante. No todo el mundo hace introspección cuando le llega una información, ya sea por el celular, ya sea por el periódico. No todo el mundo se detiene a hacer introspección en ese tema. Entonces, si nosotros seguimos promoviendo pronunciamientos sin un fundamento contundente, entonces estamos formando opiniones sin base. Y en vez de ser cosas reales, estamos creando ruido social, que es muy diferente. Y eso es una práctica que yo se lo pongo mucho, a los jóvenes, con lo cual comparto en materia de liderazgo. Yo le digo, ¿qué ustedes creen de esto? ¿No? ¿Qué ustedes creen de esto? ¿Qué tan real esto es para ustedes? ¿Cuál es tu fundamento? ¿Dónde tú lo investigaste? ¿Cuál es tu fuente? Y muchos de estos pronunciamientos que lo escuchamos diariamente en nuestro país, como que, por ejemplo, todos los políticos son corruptos, como que el dominicano, todos estos pronunciamientos que por la repetición se hace normal, hay que someterlo a una introspección para saber realmente si es un ruido social o si es una realidad basada en una verdad. ¿Pudiera ser esto, Juan Luis Contreras, causa de violencia en los Estados Unidos? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Por eso pudiéramos hablar de una polarización tan marcada en este momento en los Estados Unidos de América. Así es. Una polarización marcada desde la parte rural con las grandes urbes. Las grandes urbes generalmente están pobladas por jóvenes universitarios.
están pobladas por personas que han asistido a la universidad, que tienen un nivel de educación superior. Y yo creo que allí entra el conflicto. Y yo creo que las dos campañas se vieron muy bien. O sea, la campaña de Donald Trump y de Joe Biden fueron un reflejo literal de lo que está pasando en los Estados Unidos. Mientras Donald Trump decía, no usen mascarilla, que lo promovió durante un tiempo, Joe Biden decía, tienen que usar la mascarilla. Mientras Donald Trump le quitaba crédito a los científicos, Joe Biden decía, tenemos que ver qué dice la ciencia respecto a esto. Entonces, estas dos campañas fueron un reflejo literal de cómo está actualmente los Estados Unidos. O sea, cómo está Estados Unidos en términos de unidad y o división. Como dijo Barack Obama, bueno, hasta ahora hay unos resultados de un ganador de unas elecciones, pero también hay unos resultados que hablan de un pueblo, de una nación dividida. Que la primera potencia del mundo hasta ahora, hasta que se demuestre lo contrario, realmente esté dividida. ¿Qué significa para la geopolítica? Sí, esto manda un mensaje muy importante y muy diferente. Dentro de los 200 y pico de años de historia que tiene los Estados Unidos, nunca antes un presidente había hecho el pataleo que generalmente nosotros vemos en América Latina. Pataleo puramente latino, exacto. Puramente latino. Y yo hablaba con mis colegas y yo decía, oye, este proceso electoral estuvo muy permeado por la cultura latina. Latinoamericanizado, decía un amigo mío. Americanizado. Estuvo muy permeado. Y sabe que me dolió un poco cuando lo dijo mi amigo Manuel Cruz aquí en Conexión Global RD, que se había latinoamericanizado el proceso, porque es lo peor de Latinoamérica lo que estamos diciendo. Eso da vergüenza, ¿eh? Totalmente. A mí me dio vergüenza ajena, porque tienes razón, Manuel, y tienes razón tú. Sí, así es. Pero ¿qué es lo importante de esto, señores? Es que esto denota evidentemente una ruptura en la imagen de los Estados Unidos. Históricamente, esta gran nación, desde sus inicios, ha invertido en las regiones para extinguir, si así lo podríamos llamar, los movimientos comunistas, para extinguir los movimientos socialistas. Ha invertido abiertamente recursos para que países en dictaduras salgan justamente de esa dictadura, de ese proceso político. Y hoy ver los Estados Unidos, la gran nación, a su máxima figura, un presidente, comportarse de esta forma, envía un mensaje de incertidumbre, incluso para los mismos analistas de los Estados Unidos. No se sabe qué va a pasar. Y cuando no se sabe qué va a pasar, los pensantes lo que hacen es que crean imaginario social, crean posibles situaciones. Y los grandes inversionistas se aseguran de no exponerse más de lo necesario. Sobre todo. Algo que me llamó la atención es que este pensamiento, señores, está rondando en la cabeza de Joe Biden. En una entrevista reciente, a él se lo preguntaron, ¿usted ha pensado en la posibilidad de que Donald Trump no deje la Casa Blanca? Y él afirmó que sí. Él dijo, sí, yo estoy consciente que es posible que ese señor... ¿Y es posible que él adopte una posición así y tenga validez legal, institucional, dentro de lo que es el sistema norteamericano? No es ¿Cabe posible, la posibilidad? Esa misma pregunta se ha estado analizando en diferentes plataformas. Y si nos vamos a la Constitución de los Estados Unidos, Donald Trump, si las demandas que él tiene, pues, instaurada en los diferentes estamentos judiciales, si no tiene base, ya se han caído 3, si él no presenta base contundente, él tiene que dejar la Casa Blanca en enero. Si él no deja la Casa Blanca, se activan los mecanismos del Departamento de Inteligencia, aunque el Departamento de Inteligencia incluso le da protección aún él no siendo presidente de los Estados Unidos. Pero algo muy importante, son militares que no han jurado por la Casa Blanca, han jurado por la Constitución de los Estados Unidos.
no han jurado por una persona, han jurado por la Constitución de los Estados Unidos. Y eso lo dijo el jefe de este departamento, que independientemente de lo que suceda, la postura de ellos va a ser neutral y va a ser constitucional. Solamente te faltó decir, Juan de Luis, solamente te faltó decir que Estados Unidos hasta ahora, a pesar de sus crisis, es un país altamente institucionalizado. Y donde hay institucionalidad no dominan los hombres, domina el sistema. Así es. Juan Luis, hay algo que algunos se preguntan, incluso me he llegado a preguntar, ¿perdió Estados Unidos y ganó China en este proceso electoral, en esta gran potencia? Y ese gancho, Víctor. Usted puede decir lo que quiera, Juan Luis, ¿eh? Fíjense que es algo muy rotatorio y el éxito de los líderes es cuando tienen una visión hacia el futuro. Ahí está, en la toma de decisiones, porque sus decisiones afectan de manera positiva o negativa el futuro de las personas. Yo creo que actualmente estamos en una temporada, simplemente. Estamos en una temporada. Si ustedes hubiesen hecho el planteamiento hace, no sé exactamente en qué fecha dejó de funcionar la misión diplomática de Taiwán en República Dominicana, pero si no hubiésemos hecho el planteamiento hace unos años atrás sobre la ruptura de nuestras relaciones con Taiwán, era algo muy difícil, porque Taiwán fue un país que invirtió en nosotros como ningún otro país, y los intereses a lo mejor pudieron más que las relaciones. Y yo creo que son situaciones coyunturales. No podemos declarar un ganador o un perdedor. Cada potencia tiene su importancia para la región. Así que yo creo que simplemente estamos viviendo un proceso. Y yo le agregaría a tu respuesta, Juan Luis, a propósito de la institucionalidad del sistema norteamericano, que China es una nación potencia y Estados Unidos es la potencia histórica. O sea que no se trata ni de unas elecciones, ni de una crisis electoral, ni de una posición de un presidente candidato que no reconoce que perdió o que pudiera demostrar unos fraudes. Pase lo que pase, el sistema norteamericano está establecido para que funcione por sistema, no por persona, y China lo sabe. Y eso es tan real, lo que tú acabas de mencionar. Sin embargo, eso no es lo que está ocurriendo. La realidad hay que interpretarla como está ocurriendo. Y en este momento, los Estados Unidos internamente está viviendo uno de los momentos históricos más complejos y más difíciles. Claro. Y eso le hace un daño a su imagen a nivel global. Claro, sí. En un contexto general, realmente estoy muy de acuerdo con usted. Estados Unidos está pasando una de sus peores crisis económicas después de la Segunda Guerra Mundial, producto de toda esta crisis sanitaria, y está pasando una división social y racial interna que se está comparando a la segregación social incluso en los Estados Unidos. Sin embargo, tenemos ejemplos de incluso dirigentes del Partido Republicano que han reconocido la victoria de Joe Biden. Tenemos funcionarios nombrados por Donald Trump que reconocen la victoria de Joe Biden. Así que yo creo que por encima de todo esto, incluso la embajadora norteamericana aquí en República Dominicana fue lo que dijo. Dijo, esta es una posición política que yo tengo y a lo mejor a mí me conviene que gane Donald Trump, pero independientemente de los resultados, yo soy nacionalista y yo voy a estar desempeñando mi papel, mi función desde esa visión. Yo creo que es el mismo sentimiento. Por último, Juan Luis, porque se agotó el tiempo, ¿tú entiendes que Donald Trump con estas demandas pudiera estar buscando algún tipo de beneficio, privilegio, cubrirse en algo, alguna amenaza que hay respecto a él, de ser sometido? ¿Cabe la posibilidad de que Biden y él negocien cierta inmunidad e impunidad? Yo no podría afirmar ese planteamiento porque ya se están preparando 7 demandas en contra de Donald Trump una vez él concluya su presidencia. Así que yo no puedo afirmar ese planteamiento
Aunque este proceso se vio muy permeado de la cultura de América Latina, yo creo que la justicia es la justicia en los Estados Unidos y eso es algo que está muy bien marcado. Así que Bien, no, entonces tú entiendes que los resultados finales serán Biden presidente. totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, señores, tuvimos a Juan Luis Contreras, un internacionalista, con el que analizamos el tema de la importancia de del panorama en Estados Unidos a nivel de América Latina y del mundo, pero nosotros somos latinoamericanos. Nosotros con esta explicación magistral del alumno de Víctor Tineo, el señor Juan Luis Contreras, despedimos el programa, agradecemos la gentileza. Y con cuánta capacidad, todo un orgullo, Juan Luis. Agradecemos la gentileza de su sintonía y agradecemos a Juan Luis Contreras su compañía. Hasta el próximo sábado con una Conexión Global RD+, para que sigamos aprendiendo juntos.